Monsalve que no llego. Es un viaje muy largo. Es un viaje de Roma punta. hasta aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es como Cádiz y Galicia, Finisterre. Me doy unas caminatas. Vamos a hablar de Haydn. Vamos a hablar de Haydn, unos momentos de relax. Yo ahora estoy con dando la música. ahí, estoy cebando a los telespectadores desde el comienzo del programa. Hablaremos de este compositor y de que tenía dos cabezas. Vamos a ver. Ahí lo dejamos. Hace unos días, el 31 de mayo, se conmemoraba el 212 aniversario de la muerte de este señor, de Franz Joseph Haydn, que fue pues uno de los compositores más importantes de la historia de la música, en su momento probablemente el más famoso de Europa, llamado el padre del cuarteto de cuerda y el padre de la sinfonía, autor de melodías tan célebres como esta primera que vamos a escuchar. Esta célebre melodía llamada Sinfonía del Reloj, la Sinfonía 101, por ese tic-tac que parece que hacen los bajos de la orquesta, es solamente una de las 106 composiciones que escribió Franz Joseph Haydn. Fíjate, tan importante fue, si contraponemos estas 106 sinfonías con las 41 que escribió Mozart o las 9 que escribió Beethoven, fíjate qué producción más gloriosa. De hecho, aquí vemos a Haydn en el centro, en una litografía, en un dibujo, con Beethoven a su izquierda y Mozart a su derecha. Bueno, oye, que me encanta. Claro, en esa época no había fotos, pero bueno. Son tres... tres bestias de la historia de la música. Bueno, pues Beethoven y Mozart llamaban papá a Haydn. Fíjate hasta qué punto le admiraban, ¿no? Y tan papá de los alemanes fue este compositor alemán que mira cómo suena otra de sus composiciones más célebres. Oye, qué curioso y qué diferente es la fama o el ser más o menos conocido, mediático, al margen de la cantidad o de la importancia de lo que compone. Efectivamente, porque esto es un cuarteto de cuerda, el cuarteto de cuerda número 3 de Haydn, pero hoy en día lo conocemos como el himno de Alemania. Sí. Fíjate si ha llegado a ser importante, que los alemanes lo escuchan probablemente casi todos los días. Pero es que a este cuarteto se suman otros 84 cuartetos que hizo Haydn, 52 sonatas para piano, 125 tríos, 10 oratorios y cantatas, 12 misas y 24 óperas, aparte de las 106 sinfonías. Se organizaba muy bien el tiempo. Se organizaba muy bien. Entonces, claro, a pesar que vivió 77 años, que es una edad que superó con creces los 35 o los 50 y tantos de Mozart o los 50 y tantos de Beethoven, pues claro, parece que había alguna explicación. Y es que, claro, cuando en 1954 abrieron su tumba, ahora vamos a ver la imagen en la que la abrieron, pues encontraron dos cráneos. Y entonces, claro, pues un señor que tiene dos cabezas ahí parece... está, la solución del enigma que planteaba yo, dos cabezas. Exactamente, pero claro, esto tiene truco, que no se asuste nadie, evidentemente Haydn no era bicéfalo, pero todo tiene su explicación. Mira, su última aparición pública fue en 1809, un mes antes de morir, en la sala de conciertos de Viena, donde se interpretaba La Creación, para conmemorar sus 76 cumpleaños. Aquí vamos a ver una imagen de aquel momento. Esto es una representación pictórica que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial y Haydn está en el medio, sentado, rodeado, entre otros, de Salieri, que era el gran compositor del momento y que fue además el que dirigió este concierto. Este concierto se produjo unos días antes de la invasión francesa de Viena, es decir, unos días antes de que llegara Napoleón Bonaparte hasta allí. Y en ese mismo contexto histórico, pues un señor que se llamaba Franz Joseph Gall, que vamos a ver ahora, que es que tiene entre manos una cosa que ya nos va diciendo todo, era uno de los grandes científicos de la Europa de entonces y un gran defensor de la frenología, que es esta teoría según la cual, según el tamaño de tu cabeza, pues podías ser más o menos delincuente o más o menos descendiente de la realeza y, por tanto, se dirigía a tu vida.
Era fácil ver en las consultas de los doctores estos cráneos hasta bien entrado el siglo XX, cuando ya se consideró que esto era una patraña totalmente refutada. Pero claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que Haydn se murió en un contexto de guerra en el que, no obstante, Napoleón le puso una guardia de honor, y claro, los funerales no se podían hacer con la misma parsimonia que antes de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, después de enterrado, Gal y sus asistentes decidieron desenterrar, sobornando al enterrador, desenterrar a Haydn para serrarle la cabeza y llevársela con el fin de hacer estudios, pensando que un genio de ese calibre tendría desarrollados determinadas partes del cráneo en pro de sus teorías. Y un señor que se llama Karl Rosenbaum, que vamos a ver ahora, fue el que se encargó, después de vomitar, por cierto, de limpiar con ácidos la cabeza para disponer del cráneo de Haydn y efectivamente estudiarlo. Bueno, después de esto se lo guardó, lo escondió, a nadie dijeron esto y todo habría quedado así si no fuera porque después de la guerra, después de ya abandonada Austria por parte de las tropas napoleónicas, en 1820 el que era príncipe, que había empleado a Haydn, que regresó al trono, dijo: oye, vamos a desenterrar a Haydn, que los franceses le enterraron un poco así, y le traemos a mis dominios, hoy en Hungría, para darle todos los honores. Claro, y ahí fue cuando se destapó todo. Claro, cuando abrieron el ataúd y vieron que no había ningún cráneo. Entonces dijo: bueno, esto es inadmisible, ¿qué ha pasado? Y exigió a Rosenbaum que diera una explicación. Él confesó lo que había pasado y fue a registrar la casa de este señor. La mujer, diciendo que tenía la regla, por cierto, consiguió que no se atrevieran a entrar los soldados a registrar, porque en esa época era tabú lo del tema de la menstruación, y entonces, bueno, pues el cráneo quedó así. Entonces, claro, para evadir sobre todo las consecuencias penales que podía tener esto, y también porque el rey, el príncipe, ofreció una gran recompensa, decidieron entregar otra cabeza, que no sabemos de quién es, y la dejaron depositada en esta mausoleo, que es el que actualmente tiene Haydn. El tal Rosenbaum... Claro, es que hay una segunda parte. Esa era la que no era, la que no pertenecía a Haydn. Exactamente, pero la verdadera cabeza, ¿qué pasó con ella? Pues el verdadero Rosenbaum dijo: me la guardo, me la escondo y no se lo dijo a nadie. Y a sus herederos les dijo: por favor, cuando os muráis, dejad en vuestro testamento puesto que sea devuelta a la Sociedad Filarmónica de Viena, porque esto es una cabeza, es un patrimonio importante, ¿no? Sí. No lo hicieron y tuvieron que pasar unas cuantas décadas, hasta 1954, cuando apareció... Casi un siglo después, más de un siglo. Más de un siglo, cuando apareció este estuche, o esta especie de urna, ¿no?, en la que se conservaba el verdadero cráneo de Haydn. Hungría, entonces, en manos de los comunistas, pues no supieron qué hacer con el cráneo de Haydn y dijeron: bueno, pues lo volvemos a enterrar con la original sepultura, y vieron que había otra cabeza. ¿Qué hacemos con la antigua? Pues la dejamos también. Así que en el mausoleo de Haydn... Pobre cabeza de Haydn. Hay dos cabezas, la verdadera y la de un señor que nadie sabe cuál es. Y un señor de Murcia, pero qué tremendo, ¿no? Así que sí. Así que me parece... el robo del cráneo de claro, Haydn. Así que esta anécdota me parece muy bonita concluirla escuchando... Además, desconocida, claro, yo no había oído. Escuchando la música de la creación, que es la última obra que Haydn... Con la que se despidió. Que esta cabeza escuchó en vida y que sonaba así su final. Sublime, grandioso. Así sonaba el último concierto que hicieron las tropas, que hicieron la orquesta
de Viena unos días antes de que las tropas francesas entraran, efectivamente, con Haydn muy anciano, porque para esa época 77 años eran muchos años, en silla de ruedas, y con Salieri, pues... Claro, porque Salieri estaba era el director de este momento, porque claro, él era el director de la Orquesta de la Corte, y le conocemos por el tema de Amadeus, pero fue un personaje muy importante. Que no era además tan malo, ni tan envidioso. Algún día tendremos que hablar de eso, que todavía no lo hemos sacado a colación. Salieri, antes de terminar la temporada, tiene su programa, claro Maestro Monsalve. Y esto es lo que escuchó Haydn. Ya unos días después entraron las tropas francesas, se metió en cama y con su edad y entre los disgustos de la guerra, porque entre otras cosas cayó un cañonazo de la artillería en su propia casa. En fin, la situación fue triste y más triste ha sido su cadáver, que ha estado dando vueltas por Europa casi 100 años, pero ahora ya está unido y tiene un compañero de viaje pues para charlar por las noches si lo necesita. Gracias, de verdad, Ernesto. Encantado. Nos vemos el próximo viernes.